Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. El 21 de febrero de 1809 capitulaba Zaragoza, tras sufrir 2 terribles y destructivos asedios. Sin embargo, la guerra distaba mucho de haber terminado en Aragón, pues las tropas de Napoleón seguían necesitando controlar todo el territorio, mientras el ejército español y las milicias se organizaban para tratar de recuperar el control del mismo. Así, los movimientos de ambos bandos derivaron en lo que el 23 de mayo de 1809 se desarrollara una de las batallas más importantes libradas en Aragón durante la Guerra de la Independencia, en la que participaron más de 20.000 hombres. ¿Cómo fue la batalla de Alcañiz? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Nacho Crespo y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Regresamos con este episodio al periodo napoleónico y a una guerra de la independencia en la que ocurrieron muchas cosas en Aragón. Y es que siempre decimos que cuando hablamos de aquellos años, entre 1808 y 1814, parece que prácticamente solo se puede hablar de los 2 sitios que sufrió Zaragoza en los primeros meses del conflicto. Pero como ya os hemos dicho en otras ocasiones, fueron muchas más las cosas que ocurrieron en aquel tiempo en un territorio aragonés que, por su orografía, tampoco era fácil de controlar. Y eso es lo que nos lleva a hablar de una de las batallas más importantes libradas en Aragón en ese conflicto, que fue esa batalla de Alcañiz, desarrollada a finales de mayo del año 1809. Y para hablar de todo ello, me acompaña, como siempre, el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Volvemos a la historia contemporánea, decimonónica, ¿no? Que siempre está un poco dejada de lado, siempre se trata más... cuando se habla de historia contemporánea del siglo XX, Y bueno, la verdad es que es un tema también un poco olvidado, esto de la guerra de la independencia en el resto de Aragón, porque como tú has dicho al principio del programa, ¿no? En la presentación, pues ha acaparado toda la atención de la guerra de la independencia en Aragón, los sitios de Zaragoza. Sí. A ver, es que fueron un acontecimiento brutal. Sí, guerra total. Y se hicieron famosos en el mundo entero. No es para menos. Lo que pasa es que se echa en falta el hablar del resto de Aragón. Exactamente, y además de enfrentamientos que no tuvieron, es que lo he comentado también en la presentación, que es que en esta batalla de Alcañiz, entre ambos bandos, participaron unos 20.000 efectivos. Unos moco de pavo, que 20.000 tíos se junten al lado de Alcañiz o en cualquier lugar para pegarse de tortas. O sea, desde luego que tiene su importancia, pero bueno, es de esas batallas, de las muchas que hubo, porque al final en la Guerra de la Independencia hay unas cuantas que son muy famosas, pero luego hay otras muchas de menor entidad, pero que a la vez, pues oye, a mí no me habría gustado participar en ella ni en un bando ni en otro, sinceramente, porque al final era lo que era, ¿no? Aquellas batallas, además ya con fusilería, con artillería. Y bueno, pues antes de empezar, hay que reconocer el trabajo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Aragón, que además de haber recreado esta batalla de la que vamos a hablar, hacen investigaciones, como ya sabéis, desarrollan una labor de divulgación tremenda, gracias a figuras como Luis Orando, que además creo que la segunda temporada lo tuvimos aquí, hablando, bueno, un par de veces ha estado, pero sobre todo en la segunda temporada recuerdo que estuvimos hablando sobre los afrancesados, los famosos afrancesados, los que apoyaron a José Bonaparte, los que hubo aquí en Aragón, en esa Zaragoza ya pues tomada por los franceses, que durante más de 4 años pues hablamos de varias de esas figuras, así que le mandamos un saludico. También a otras figuras como Luis Antonio Pellicer, ¿no? Entre otros. Y bueno, pues que es fundamental para conocer con mucho más detalle un enfrentamiento, esa labor de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Aragón, pues para conocer mejor enfrentamientos como este.
y que además, como estábamos diciendo, pues no son especialmente conocidos entre el gran público. En Alcañiz lo conocerá, evidentemente, pues en general la mayoría de las personas, ¿no? Y alrededores, pero quizás menos conocidos. Si pudiéramos hacer una encuesta, pues probablemente mucha gente nos diría, pues no me sonaba de nada, pues me viene muy fenomenal que hayáis hecho este episodio, porque así lo conozco un poquito mejor, porque no me sonaba, o simplemente conocía el nombre pero no sabía cómo fue el desarrollo de esta batalla ni las consecuencias que tuvo. O igual nos sorprendemos y resulta que en comentarios nos empieza a poner todo el mundo, ¡hala, que sí, que esto ya lo sabíamos todos! Hombre, vamos a ver, Santiago, Sergio, por favor. En fin, y ahora sí, para empezar, nos tenemos que ir a los inicios mismos del conflicto, ¿no? Incluso antes, ya sabéis, esto que siempre nos gusta es dar ese contexto, y además aprovechando que hemos estado unos cuantos episodios en pleno medievo, que hemos estado mucho estas últimas semanas en la Edad Media, pues ahora que volvemos a contemporánea, vamos a dar ese contexto, ¿no? A pesar de que a mediados de la década de 1790 la España de Carlos IV de Borbón pues había combatido a la Francia republicana y revolucionaria, especialmente tras el destronamiento y luego posterior ejecución de Luis XVI, a quien de repente pues bajó de estatura, ¿no? Ya lo sabemos, a través de la guillotina, del método muy efectivo de la guillotina, pues en 1795 al final se puso fin a la llamada Guerra de la Convención o del Rosellón entre España y esa República Francesa, ¿verdad? Claro, porque lo primero que hace España cuando estalla la revolución, ¿no? Pues y es apresado el rey y todos esos asuntos, pues es claro, declarar la guerra a la Francia revolucionaria para que lo que está ocurriendo allí no vuelva, no pase aquí, porque aquí tenemos el mismo sistema de gobierno que había en esa Francia absolutista donde se desencadenó la revolución, ¿no? Entonces había mucho miedo. Ya no el mismo sistema, sino hasta la misma dinastía. Los Borbones, que eran familia, al fin y al cabo. Y misma dinastía. Exactamente. Entonces, bueno, pues esa guerra contra Francia al principio pues fue bien, pero enseguida, enseguida fue un auténtico desastre. Entonces, se acabó firmando esa paz y a partir de entonces, después de firmar esa paz con esa Francia revolucionaria, pues España volvió a buscar su tradicional alianza con Francia, con esa Francia revolucionaria, ¿no? Para sorpresa de todos. Sobre todo, pues una alianza, pues conforme allí fue ascendiendo y haciéndose con el poder Napoleón Bonaparte, con el objetivo de combatir pues a la tradicional enemiga común, que no era otra que Gran Bretaña, y los aliados de esta como Portugal. Claro, porque al principio Napoleón, cuando empieza ya a coger el poder, después de ser un militar que gracias a sus actos en el campo de batalla en diferentes lugares, pues al final acaba haciéndose con el poder, con un golpe militar por en medio, evidentemente, ¿no? Pero es verdad que se le empieza a ver en plan como una figura, igual empieza a controlar los excesos de la revolución. Que es verdad que en cuanto esté la revolución que hemos comentado antes, ¿no? Enseguida España, no va a haber ninguna potencia todavía declara la guerra porque se establece un régimen constitucional, se le impone una constitución al monarca francés, hasta que en un momento dado, pues al final se le acusa de traición porque intenta huir, y es cuando ya se le derroca, se le ejecuta y todo esto, ¿no? Y es cuando ya empiezan esos conflictos. Claro. Pero al final, lo importante aquí ya en este momento, cuando surgen figuras como esta, es decir, España y Francia tienen algo en común desde hacía muchísimo tiempo, que era esa enemiga, esa tercera potencia, las tres potencias que llevaban todo el siglo XVIII buscando el dominio en el continente y en el mundo, que eran Gran Bretaña, España y Francia. Pues España y Francia pues estaban con ese enemigo común, que eran los británicos. Claro, en un principio, pues la tendencia natural cuando está ya pues una revolución de este calibre y pues es intentar aplacarla y declarar la guerra y demás, pero cuando se ve que por mucho que se haga, pues no se consigue derrotar a esta revolución, llega un momento que hay que ser pragmáticos y dicen, pues vamos a recuperar nuestras alianzas de siempre. Al menos así fue en España, claro. Claro, aunque sea con esa Francia revolucionaria, por eso, porque tenemos un enemigo común. Entonces, de esa forma, pues esto nos llevó a la firma en el año 1807 del Tratado de Fontainebleau, con el que España pues permitía que un contingente francés atravesara en su territorio para realizar una invasión y conquista conjuntamente de Portugal, que con sus puertos pues estaba dando apoyo a los británicos. Claro, porque es que apenas 6 años antes ya se había llegado a ese acuerdo, pero en el que España dijo, no, conquisto yo Portugal, la Guerra de las Naranjas. Pero al final, pues la conquista fue miau, o sea, simplemente se arrebató la famosa plaza extremeña de Olivenza, que es el Gibraltar portugués, ¿no? Que hay cierta reclamación ahí todavía, y se acuerda con Portugal que Portugal va a dejar de comerciar con los británicos. Y sí, eso firmaron, pero los portugueses siguieron comerciando con los británicos. Claro. Y aquí ya Napoleón se harta con ese bloqueo continental que había intentado imponer a Gran Bretaña para ahogar su economía, porque los portugueses siguen comerciando con ellos, y dice, pues ahora vamos a invadir Portugal,
pero conjuntamente. Ya vale de que España lo haga sola porque ya se ha visto lo que ha ocurrido, así que mejor que entro yo con mis tropas, bueno, yo personalmente no, envío a mis ejércitos, y bueno, pues ese Tratado de Fontainebleau se acuerda pues el poder meter contingentes en territorio aliado, como era España, contingentes franceses. Sí, y de esa forma, bueno, pues el ejército napoleónico no solo empezó a preparar dicha invasión, sino que tomó el control de diferentes plazas estratégicas en España. Una España en crisis desde hacía ya varios años por diversas circunstancias, como por ejemplo pues varios años de malas cosechas que habían provocado una importante carestía y subidas de impuestos para intentar paliar la menor llegada del comercio desde los dominios en América por las acciones de la Royal Army británica. Sí, que estaba bloqueando el comercio español entre los dos continentes, entre América y la metrópoli. Claro. Entonces, en definitiva, pues se acabó creando un contexto de crisis social y económica que derivó en el descrédito del gobierno de Manuel Godoy, que era el válido del rey Carlos IV, y por tanto también en el descrédito de la propia monarquía por haber nombrado a este señor, a Manuel Godoy, que nos está metiendo en una guerra tras otra, primero con Francia, luego contra Gran Bretaña, con resultado desastroso todas, ¿no? Para la economía española. Eso es lo que decía la propaganda, porque realmente Manuel Godoy no gobernó tan mal, visto desde la perspectiva del tiempo, y tampoco era culpable de que hubiera sequías durante años, que hubiera malas cosechas, hace lo que puede, tampoco, o sea, se suben los impuestos con su gobierno, sí, pero para tratar de paliar lo habría hecho cualquiera. Esa merma de ingresos proveniente de América, ¿no? Era importante. Y bueno, pues al final el caso es que se acaba creando ese caldo de cultivo en el que el culpable es Manuel Godoy. Y si lo ha puesto el rey, el culpable es Carlos IV también, por extensión. Por ponerlo. Y ahí estaba su hijo, el Fernandito, ¿no? Nuestro querido Fernandito, aprovechando toda esta situación con su camarilla de cortesanos, ¿no? Y al final así llegó marzo de 1808... con los franceses añadiendo más tensión y leña al fuego porque ya están metidos en España y además se les está empezando, se dice, oye, estáis aquí para supuestamente invadir Portugal, pero estáis empezando a comportaros como tropas de ocupación, más que como aliados, ¿no? Y aquí es cuando ya, con todo esto que hemos comentado, crisis económica, social, etcétera, los franceses por España, pues cuando el príncipe de Asturias hasta entonces y sus seguidores orquestaron ese motín de Aranjuez, esa sublevación que terminó con el derrocamiento del rey, del propio Manuel Godoy, obviamente, y la subida al trono de su hijo, con Fernando VII. ¿Y cómo lo llamaban todos a Fernando VII? El deseado. El deseado, deseado, lógico, ¿eh? Pero bueno, siempre hay que decir que a toro pasado, pues bueno, todos somos Manolete, ¿no? Claro, si lo hubieran sabido, a lo mejor no lo hubieran llamado así, pero... Claro, pero se le veía como dice, claro, si todo esto lo está haciendo el mal gobierno, pues si quitamos al que el gobierna mal, pues... Si ponemos a otro, este a su hijo, va a solucionar todos los problemas. Por eso el deseado, ¿no? Va a solucionar toda esta decadencia, toda esta crisis de estos años que llevamos. Se le veía ya como una solución. En realidad España estaba haciendo su propia revolución a su manera, ¿no? Igual que en Francia habían destronado al rey y lo habían guillotinado, aquí habían destronado al rey Carlos IV para colocar a su hijo. Bueno, a su revolución todavía no, porque no es quitar el antiguo régimen como es en Francia. Ya digo que a su manera. Es un cambio de cromos. Luego sí que durante la Guerra de Independencia sí que se producirá a su manera la Revolución Española en las Cortes de Cádiz, ¿no? Pero bueno, como todos sabemos, al final Napoleón Bonaparte acabó aprovechando la situación, ¿no? Que se está produciendo en España con ese derrocamiento de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII. Porque ¿qué ocurre aquí, Santiago? Bueno, pues que como todos sabemos, al final Napoleón Bonaparte aprovechó la situación para atraer tanto a un Carlos IV que quería recuperar su trono, obviamente, como a su hijo Fernando, quien necesitaba ser reconocido como rey por el emperador francés y lograr que ambos abdicaran de sus derechos dinásticos. Esto es lo que hace en Bayona, ¿no? Dice, pues mira, los atrae, dice, no, vamos a quedar en Burgos, no, que no ha dado tiempo, venid ahora a Vitoria, oye, venid a Bayona, territorio francés. Y en cuanto están los dos ahí, en cuanto entran, ya ven la encerrona y al final les obliga a abdicar en su favor y al final le da el trono a su hermano, a José Bonaparte, ¿no? Eso es, o sea, fue un tremendo error de cálculo de un Napoleón, pues que pensaba que en España se aceptaría sin mayor problema el cambio de monarca. Y lo que se acabó produciendo fueron multitud de levantamientos populares, así como la creación de juntas de defensa y la organización paulatina del ejército regular de la monarquía española para declararle la guerra y luchar contra los franceses. Eso es. Y eso es lo que acaba comenzando la Guerra de la Independencia. Que si habitualmente se suele poner como que fue el pistoletazo de salida a ese conflicto, la sublevación de Madrid, ese famoso 2 de mayo de 1808, pero realmente es posterior. Son unas 2 semanas, un poquito más tardíamente, en la que ya ahí se empiezan a producir ya las declaraciones de guerra oficiales contra Francia por parte de esas juntas
que ante el vacío de poder que se ha provocado porque tanto Carlos IV como Fernando VII están ya prisioneros en Francia, pues alguien tiene que hacer ese poder, ¿no? Y es cuando se van formando esas juntas que van empezando a declarar, pues 2 o 3 semanas después de lo de Madrid, ya la guerra formalmente a Francia, porque hasta entonces había un poco pues posiciones ambivalentes, unos que querían luchar contra los franceses, otros, como por ejemplo el capitán general de Aragón, Guilhelmy, hasta entonces, que decía, bueno, vamos a mantener la legalidad, porque legalmente el rey ha abdicado y los derechos son de José Bonaparte, y mi obligación es mantener la paz. Claro, mi obligación es mantener la paz, y hasta, pero claro, bueno, por la situación era la que era. Sí, al final, a ver, se trata de una revolución en el sentido de que el pueblo, ¿no?, está ejerciendo su derecho a decir, no, es que no queremos a este señor como rey, a este señor que nos han impuesto, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, pues en ese mes de mayo de 1808, en el que todo empezaba a ser caos, pues Aragón seguía manteniéndose libre de tropas francesas, aunque es cierto que estas estaban ya en Navarra, Cataluña y Madrid, y podían llegar en cualquier momento y casi desde cualquier lugar. Eso es. ¿No? De ahí ese movimiento medio organizado, medio popular, que aprovechando las noticias de lo sucedido en Madrid el 2 de mayo y la posterior represión, además de las abdicaciones de los monarcas en Bayona, pues acabó cristalizando en un levantamiento antifrancés en Zaragoza que puso el poder en manos de José de Palafox como capitán general. Deponiendo de forma popular a Guilhelmy, al capitán general Guilhelmy, que abogaba por vamos a mantenernos tranquilos, todo el mundo calmado, pero al final pues se produce esta situación que se produce el 24 de mayo, o sea, hasta el 24 de mayo en Zaragoza pues no hay ese levantamiento, ese reparto de armas entre el pueblo, y bueno, fueron realmente esas semanas, sobre todo esos días finales de mayo, las 2 primeras semanas de junio, fueron semanas de euforia, en las que incluso muchos, ingenuamente, pensaban que pronto lograrían expulsar a los franceses de España, incluso invadir la misma Francia, o sea, con pajaritos en la cabeza, pero la realidad es tozuda. Y llegó pronto en un Aragón que en la práctica realmente estaba desprovisto de tropa regular, tal y como cuenta, por ejemplo, nuestro amigo y compañero Daniel Aquillué en su libro Guerra y Cuchillo, que ha hecho un recuento de mucha investigación y repartidos en todo el territorio aragonés, en ese momento, de principios de junio de 1808, había poco más de un centenar de soldados de tropa regular, repartidos además por todo el territorio. Eso no era un ejército. Ahora ve y defiéndete con eso. Claro, ahí Palafox pues hace lo que puede, hacer levas masivas entre el pueblo, mucha gente que no había disparado un fusil, que son fusiles que tenían una complicación tremenda solo para disparar, y además tenían también una gran imprecisión. Ponte tú a armar, a vestir a miles de personas, esa leva, como estaban haciendo en Francia en las famosas levas populares, pero claro, trata de hacer un ejército de Aragón. Pero ese ejército, pues en cuanto llega la tropa profesional francesa, se vaporiza, ¿no? Realmente. Al final, el ejército francés, ante lo que estaba ocurriendo en Zaragoza, pues llegó a Aragón, llegó hasta a Zaragoza. En este caso ya al final, pues de las opciones que hemos dado, Navarra, Madrid, Cataluña, pues al final viene desde tierras navarras, sale desde Pamplona. Y bueno, Palafox trata de cerrarlos con ese simulacro de ejército, ¿no? Trata de frenarlos, pero la sucesión de derrotas en campo abierto, en Tudela, en la zona de Figueruelas, Alagón, sumada a la inesperada resistencia también, finalmente, por todos, por el propio Palafox incluso, de una capital aragonesa desprovista teóricamente de defensas, derivó en el inicio y desarrollo del primero de los asedios, desde mediados de junio de 1808, alargándose hasta mediados del mes de agosto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Primero de los asedios que, bueno, pues acaba con éxito de los defensores, ¿no?, que consiguen expulsar de allí a los franceses. ¿Por qué? Pues porque la derrota en la batalla de Bailén en ese verano, pues que supone el fracaso de la conquista de Andalucía, y el avance de las tropas españolas hacia el norte, provocaron, aparte de este rechazo que se produce en Zaragoza, ¿no?, de las tropas francesas, pues provocaron el repliegue francés y la retirada de una Zaragoza que, bueno, pues con alfileres, pero todavía seguía resistiendo. Y sin embargo, bueno, pues Napoleón no podía permitir lo sucedido en España, y en el mes de noviembre cruzó los Pirineos acompañado de lo mejor de su ejército, logrando varias victorias que le llevaron hasta Madrid. O sea, ahora ya va Napoleón con todo. Sí, derrota en Tudela, otra vez en Somosierra, bueno, llega a Madrid y tal, y bueno, pues digamos que más o menos soluciona desde el punto de vista francés pues la situación en España. Sí, ahora ya manda lo mejor de lo mejor, ¿no? Visto lo visto. La Grande Armée.
Eso es. Y con este nuevo avance, pues conquistar una Zaragoza que ya se había transformado en un mito de resistencia y que además era un nudo de comunicaciones vital, se convirtió en uno de los objetivos principales de la nueva ofensiva napoleónica. Y esta vez no se andaron con chiquitas. No. O sea, a finales de diciembre de 1808 comenzó el segundo asedio, que se alargó hasta la capitulación final de la ciudad el 21 de febrero de 1809. Pues como ya sabemos, la destrucción fue terrible en el lado defensor, pero no fue mucho mejor en el lado francés, que sufrió también un terrible número de bajas en un interminable asedio para el que no estaban acostumbrados, estando acampados a la intemperie a inicios del invierno. Que eso hay que tenerlo en cuenta también. En tiendas de campaña, en pleno invierno, en el Valle del Ebro, ojito. Un invierno de la época que era seguramente más duro que el actual. Y imagínate una noche de cierzo, una tienda de campaña de tela. Maravilloso, claro. Al final, cuando llega bien avanzado ya el segundo sitio, el Mariscal Lanz, que es el que lo termina, él establece su campo de mando, bueno, que no sé si estaría establecido ya en su momento, pero en Casablanca, en el molino de Casablanca. Claro, él estaba en una casa de piedra, su estado mayor, pero la tropa estaba al raso prácticamente, ¿no? En fin, pues todo esto que ocurría. Y además, y no se suele hacer tanto hincapié en esto, los franceses que estaban asediando Zaragoza, especialmente en ese segundo asedio, nunca se quitaron el miedo de sufrir un ataque sorpresa, de esa posibilidad que viniera en rescate de la ciudad. Es cierto que tenían bastante bien controlada, por ejemplo, la ruta Ebro arriba, hacia Tudela y luego Pamplona, ¿no? De donde precisamente desde ahí les venían refuerzos y suministros. Y de hecho el campamento principal de retaguardia con los suministros principales y sus hospitales también más importantes de campaña estaban situados, por ejemplo, en Alagón, pues a unos 30 kilómetros de Zaragoza, ¿no? Claro, pero por el otro lado, bueno, sabían que había tropa acantonada en Mequinenza o Alcañiz y se temía de forma constante un ataque contra ellos. Por ejemplo, a finales de 1808, a los pocos días del inicio del segundo sitio de Zaragoza, el coronel Pedro Elola trató de organizar un cordón defensivo en uno de los accesos naturales desde el Valle del Ebro al Bajo Aragón, para mantener esta zona y plazas como Alcañiz como bases de retaguardia ante un posible avance francés o ante una posible acción ofensiva española, como punta de lanza, ¿no? Para ir contra pues los que están sitiando Zaragoza. Todo el que ha ido en coche o de Zaragoza al Bajo Aragón o del Bajo Aragón a Zaragoza sabe que las dos rutas son la zona de Belchite y la zona de las principales, y la zona, en esta época con carreteras y en aquella época también, por la zona bajando hacia Quinto, etcétera, y luego ya empiezas a subir hacia el Bajo de Aragón, ¿no? Pues precisamente por la zona de donde se establece, el coronel Pedro Lola, esta especie de cordón de defensivo, ¿no? A este refuerzo, de hecho, se le conoce como el cordón de Samper, ¿no? Que se establece en una línea entre La Zaida, Samper de Calanda y Vinaceite, pues protegiendo así esa vía de comunicación a la que se fueron sumando tropas de refuerzo, pues con voluntarios provenientes de la retaguardia, que además en esa zona llegaron a formar una fuerza de unos 6.000 efectivos en el lugar. Claro, esto no es que no lo supieran los franceses, lo sabían perfectamente. O sea, y claro, está esa amenaza constante, decía, a ver si esta gente nos va a atacar, van a venir, nos la van a liar, nos va a atacar en mitad de una noche. Se hablaba de que se veían por las noches en la zona hacia los Monegros, se veían grandes hogueras que pensaban que podía ser un gran ejército que venía en socorro de Zaragoza. Claro, ese miedo no se lo quitaron en ningún momento los franceses también. Claro, pero lo que pasa es que en enero de 1809 llega hasta el Valle del Ebro el general Pierre Battier con refuerzos para el sitio de Zaragoza y también con órdenes pues para tratar de alejar lo máximo posible esas amenazas cercanas como las del cordón de Samper, que están a prácticamente un día de marcha de Zaragoza. Sí, poco más, en la época. Sí. Así pues, Battier arremetió con unos 3.000 soldados de infantería y unos 500 de caballería contra aquella línea, avanzando desde Fuentes de Ebro. Bueno, pues en los días siguientes se producen numerosos combates que terminan provocando el repliegue del coronel Pedro de Lola y la destrucción para el 19 de enero del cordón defensivo de Samper. Sí, ese cordón defensivo es eliminado por los franceses, ¿no? Para intentar alejar lo máximo posible por ese lado un posible ataque sobre los sitiadores franceses sobre Zaragoza. Claro, las tropas españolas se retiran en ese momento. La siguiente posición defensiva importante, una vez eliminado este cordón, se van hacia el sur, y esa posición es precisamente Alcañiz. Mientras las tropas francesas de Battier se instalan pues más o menos entre Híjar y la Puebla de Híjar, que está apenas pues más o menos a unos 32 kilómetros, coges Google Maps y más o menos te lanza una línea a unos 32 kilómetros de la misma Alcañiz, que claro, Alcañiz también, con las tropas españolas ya que se han replegado ahí, se prepara para ser atacada por los franceses también, claro, ¿no?
Claro, y la posesión de Alcañiz, pues es que es clave para ambos bandos. O sea, como habíamos dicho, tener su control representaba para el lado español amenazar a los franceses que asediaban Zaragoza, mientras que para los napoleónicos, pues tomar Alcañiz suponía acabar con esa amenaza, además de lograr un punto de referencia desde el que tener una base para avanzar después por los valles del Maestrazgo hacia el Levante valenciano. Porque Valencia también era una ciudad que querían conquistar, obviamente, ¿no? Claro. ¿Y aquí qué es lo que ocurre? Pues que el ataque francés sobre la capital del Bajo Aragón se produjo el 26 de enero de 1809 y a pesar de los combates que se produjeron fuera y dentro de la ciudad, pues Alcañiz acabó sucumbiendo ante la tropa napoleónica, mucho más experimentada en la guerra que una tropa española pues llena de voluntarios que apenas tenían experiencia bélica. Alcañiz fue tomada por los franceses y como fue tomada al asalto y hubo resistencia de algunos de sus habitantes, pues esta localidad acabó sufriendo pues en buena medida el saqueo de la tropa francesa. Eso es. Y menos de un mes después del asalto francés sobre Alcañiz, capitulaba Zaragoza. Pero la guerra en Aragón todavía distaba de haber finalizado. Con Zaragoza y Alcañiz, hermanos francesas, toca ver cuáles serán los pasos a tomar por parte de cada bando en este momento del conflicto, al acercarse ya la primavera del año 1809. En Zaragoza había sido uno de los hombres de mayor confianza de Napoleón, el mariscal Jean Lannes, que hemos mencionado antes, quien había logrado la capitulación final de la ciudad, después de que el emperador le enviara a tomar el control del asedio sobre la capital aragonesa, pues al ver que este segundo sitio pues no hacía más que alargarse, con la consiguiente pérdida de suministros y sobre todo de vidas, ¿no? Sin embargo, una vez logrado el objetivo de conquistar Zaragoza, Lannes fue reclamado por Napoleón ante la reactivación de la guerra en Europa Central, con el rearme, por ejemplo, de Austria y otras potencias. Fue el mariscal Louis Gabriel Jousset quien quedó como general en jefe del ejército francés en Aragón, estableciendo una pequeña corte propia en esa Zaragoza gobernada no desde Madrid, sino desde París, de la que os hablamos en el episodio 15 de la quinta temporada y que como siempre tenéis disponible en podcast para escuchar cuando queráis. Sí, porque el resto del Estado español estaba gobernado por José Bonaparte, el hermano de Napoleón, a quien Napoleón cede el trono tras obligar a abdicar a Carlos IV y a Fernando VII. Pero Aragón está gobernado directamente desde París, desde Francia. O al menos la mitad de norte y Zaragoza, igual que Cataluña, que también pasa a ser gobernada, pero el resto de España, pues bueno, pues es gobernada supuestamente por José Bonaparte. Sí. Entonces, pues fue Louis Gabriel Jousset, el que quedó como pues general en jefe del ejército francés en Aragón, quien tenía la misión de lograr el control total de Aragón, casi nada, o al menos de sus plazas más importantes, para después poner el foco en la conquista del Levante y de la ciudad de Valencia. Bueno, pues Jousset fue puesto al mando del tercer cuerpo del ejército francés, pero al asumir el mando se encontró con una situación dantesca. Pues de los 26.000 efectivos que componían su ejército... Que dices, es una cifra bastante más que respetable. Claro. ¿Qué ocurre? Pues que es que más de 13.000 se encontraban en ese momento hospitalizados o en muy mal estado. Vamos, casi más de la mitad. Sí, esas habían sido pues parte de las consecuencias entre los atacantes del segundo sitio de Zaragoza, ¿no? Que ganaron, pero fue también un alto costo. Claro, fue también una victoria, pues un poco una victoria pírrica, ¿no? Como se suele decir. No obstante, pues Jousset dio pronto muestra de su buena capacidad como organizador y rápidamente conseguirá recomponer ese ejército con el que tenía que afrontar importantes desafíos. Y ya no solo hablo de someter a las plazas aragonesas importantes que todavía seguían libres del dominio francés o de conquistar Valencia,
sino que, bueno, pues es que a las pocas semanas de asumir el mando le tocaría asumir la ofensiva que el ejército español estaba comenzando a organizar precisamente desde tierras valencianas para avanzar primero sobre el Bajo Aragón e intentar después recuperar Zaragoza. Claro, es que hubo un intento bastante importante para recuperar Zaragoza una vez que esta capituló el 21 de febrero de 1809. Y esto, bueno, pues a veces no se habla tanto, ¿no? Pero una vez lo hemos tratado en este programa, pero bueno, hoy vamos a ahondar más en ello y el primer paso fue precisamente la batalla del Cañiz. ¿Pero cómo se llegó a ella? Pues bueno, al final, ¿a quién le tocó la misión dentro del bando español para socorrer ya no, porque había capítulos, sino para recuperar Zaragoza y otras plazas como intermedias, ¿no? Como por ejemplo Alcañiz? Pues esa misión le tocó al general malagueño de ascendencia irlandesa, Joaquín Blake, quien estaba al mando del segundo ejército de la derecha, un nombre un poquito raro, ¿verdad? Pero también conocido como Ejército de Aragón y Valencia, que contaba en ese momento pues aproximadamente con unos 8.500 hombres de infantería, 500 hombres a caballo, 500 jinetes y un parque de artillería de 19 cañones, ¿no? Esto es lo que contaría Joaquín Blake para tratar de recuperar Zaragoza. Alrededor de unos 10.000 hombres, unos 10.000 efectivos aproximadamente. Más o menos, sí. Y Suchet pues se encuentra en Zaragoza, reorganizándolo todo, cuando le empiezan a llegar noticias de lo que está ocurriendo en el Levante, lo que está ocurriendo con Joaquín Blake, con movimientos de tropas españolas que se acercan hacia el Bajo Aragón y que por lo tanto están amenazando con recuperar el control de Alcañiz. Algo que se consigue el 21 de mayo de 1809, pues gracias a las tropas, el propio Blake y a la ayuda que le da el Marqués de Lazán, que recordemos que es el hermano mayor de José de Palafox. Eso es. Y que comanda al ejército voluntario aragonés, pues consiguen hacer que la guarnición francesa apostada en Alcañiz decida retirarse al considerar que la plaza es indefendible al no estar listas las defensas y carecer de pertrechos suficientes pues, para sufrir un asedio. O sea que el 21 de mayo de 1809 los franceses, ante el avance español, con el ejército de Blake, con el apoyo del Marqués de Lazán, se retira pues apenas 4 meses después, un poquito más, de haber conquistado la propia Alcañiz, ¿no? O sea, deciden retirarse. Pues por eso el 21 de mayo, ante la cercanía de las tropas de Blake, pues al considerar que Alcañiz no estaba preparada para sufrir allí dentro un asedio, pues los franceses ese 21 de mayo evacuaron la capital turolense, del Bajo Aragón, Alcañiz, y se retiran, pues igual que había hecho unos meses antes las tropas españolas con ese cordón de Samper que hemos hablado antes, ¿no? Pues se retiran precisamente hacia la zona de Híjar, la Puebla de Híjar y Samper de Calanda, ¿no? Precisamente esa misma línea formada, como decía, pues unos meses antes por parte del bando contrario, el bando español. Sí, era una línea de defensa que el ejército español pues había formado pues tan solo unos meses antes, ¿no? Pues ahora lo hacen los franceses. Ahora lo hacen los franceses, eso es. Entonces, una vez llegado a Alcañiz, donde establece el grueso de sus 10.000 efectivos, el general Blake envió ese mismo día, 21 de mayo, al teniente coronel Casimiro Loy con 800 jinetes y 200 voluntarios de Valencia como avanzadilla para cerciorarse de las posiciones enemigas y la fuerza con la que contaban. Claro, había que ver un poquito, a ver qué es lo que tenemos por aquí, qué posibilidades tenemos de seguir avanzando o si decidimos esperar. Y bueno, pues aquí esta avanzadilla, ¿no? Llegando además esta avanzadilla, pues estos 1.000 efectivos más o menos, llegan precisamente hasta Samper de Calanda, donde se libra una escaramuza entre españoles y franceses para después, pues esta avanzadilla española, una vez que alcanza, pues ve la fuerza enemiga situada en esa zona, pues ya ha conseguido información además, ya se retira de nuevo hacia el sur, o sea, otra vez hacia Alcañiz, para pasar toda esa información precisamente al general Joaquín Blake. Y mientras todo esto está sucediendo en el Bajo Aragón, el mariscal Suchet da orden de avanzar desde Zaragoza con la tropa más o menos que consigue, que más o menos sana, digamos, ¿no? Eso es, que son pues unos 3.500 hombres, teniendo en cuenta que tampoco podía dejar desguarnecida la capital aragonesa. O sea, por un lado estaban los heridos y hospitalizados, por otro lado estaban también los que quería dejar para proteger Zaragoza. Zaragoza, alrededores o cualquier amenaza, porque recordemos que él hereda un ejército con, hemos dicho, unos 26.000 efectivos. De ellos más de 13.000 o están hospitalizados o están bastante malicos. La mitad. Claro, pues con la mitad que le queda, pues al final tiene que dejar guarnición y coger pues a los 3.500 hombres con los que avanza desde Zaragoza hacia el Bajo Aragón para esta ofensiva que está ya preparando y que está iniciando ya Joaquín Blake. Claro. Así pues, bueno, pues con esos hombres avanzó uniéndolos a la tropa en torno a la posición principal francesa situada en Híjar, donde estaba el general Laval, logrando un total, un contingente de unos 10.000 infantes, 800 hombres a caballo y 12 piezas de artillería, ¿no? Vamos, conformando un ejército más o menos equiparable
al de los españoles al mando de Joaquín Blake, ¿no? O sea, estaban las fuerzas más o menos parejas. Al menos en lo numérico. En lo numérico, por lo menos, sí, ¿no? Entonces, los franceses con Suchet a la cabeza llegan al lugar el 22 de mayo, reuniéndose pues en la zona más o menos 20.000 hombres entre ambos bandos. Que es que no es nada deseñable. No es moco de pavo. Con el destino pues que tenían todos esos hombres de enfrentarse en la que será la mayor batalla desarrollada en tierras turolenses durante la Guerra de la Independencia. Entonces, llegados a ese punto, los ingredientes para que se diera ese gran enfrentamiento pues ya estaban puestos, y aquí nos toca pues contar la disposición de ambos ejércitos. Porque es que en ese momento ya están situados apenas 30 kilómetros el uno del otro, ¿no? Un ejército u otro. Las tropas de Blake en la zona del Cañiz y las tropas francesas de Suchet están en ese antiguo cordón de Samper, pues Samper de Calanda, en Híjar, la Puebla de Híjar, pues eso, apenas poco más de 30 kilómetros unos de otros que prácticamente se podían ver seguramente a Catalejo, ¿no? A vista de Catalejo, casi. Y bueno, pues ¿cómo estaba esa disposición de ambos ejércitos? Pues como decíamos antes, el general Blake, el general del ejército español en la zona, no metió tampoco al grueso de su ejército en el Cañiz. Pues seguramente temía que un ataque enemigo, un ataque francés, le dejara rodeado y situado en una plaza, pues que como hemos dicho antes, pues si los franceses lo habían visto, él también lo ve, que no estaba preparada en ese momento para sufrir un asedio, ¿no? Y claro, pues al final decide, mira, no voy a hacer que ataquen por sorpresa, nos pillen dentro de la ciudad y no podamos salir. Así lo mismo, como hemos dicho, lo había entendido pues un par de días antes el general francés Laval, que era el que había estado en el Cañiz hasta entonces, cuando decide retirarse hacia Híjar por no verse copado por las tropas españolas, ¿no? Pues lo mismo hace Blake en ese momento, así que su ejército lo sitúa a las afueras del Cañiz. Así pues Blake decidió situar sus tropas a las afueras, tratando de utilizar pues la orografía del terreno a su favor. Entonces estableció su cuartel general en el Cerro de las Orcas, bloqueando así la entrada al Cañiz desde Zaragoza, que era la posición desde la que venía Suchet. El sector central lo ocupó el marqués de Lazán con 2.000 hombres junto a una posición artillada con 6 piezas a mando del brigadier Martín García Loigorri, y a la derecha de la formación, aprovechando otra posición elevada como es el Cerro de los Puellos, para además bloquear el acceso al Cañiz desde Caspe, pues allí Blake situó al general Carlos de Areizaga con otros 2.000 efectivos y un cañón de apoyo. En el cercano Cerro del Tiro de Cañón se destacó a 1.000 hombres y otras 2 piezas de artillería, mientras que a 10 kilómetros al noroeste de Alcañiz, en las peñas de Borrita, se estableció una avanzadilla con otros 1.000 hombres para vislumbrar el camino que venía desde Zaragoza y así vigilar cualquier posible avance de los franceses desde Híjar. Lo he hecho antes con la avanzadilla, pero en este caso, pues bueno, una avanzadilla que no buscaba el contacto directo con los franceses, sino estar a la expectativa. Es decir, que aquí Joaquín Blake ya establece de momento que el avance debía, si queréis avanzar, que sean los franceses los que tengan que tomar la iniciativa y tengan que atacarnos, y nosotros tenemos que estar en una buena posición, ¿no? Eso es lo que ha establecido su estrategia Joaquín Blake, ¿no? Este general malagueño. Mientras tanto, pues apenas unas horas después de la llegada de Suchet desde Zaragoza, el 22 de mayo, pues llega a Híjar, y tomando el mando de las tropas que tenía allí ya situadas Laval, pues al final Suchet prosigue el avance en mitad de la noche, no deja prácticamente descansar a su tropa, especialmente a esos 3.500 efectivos con los que llega desde Zaragoza, y bueno, avanza en mitad de la noche con el objetivo claro de tratar de sorprender al ejército español, de intentar a ver si los pillamos un poco desprevenidos, pues los pillamos justo al alba cuando lleguemos al Cañiz. Pero esa posición destacada que has mencionado Santiago, en las peñas de Borrita, unos 10 kilómetros al noroeste de Alcañiz, les pilló. Detecta el avance francés durante la noche. Les pilló con las manos en la masa. Claro. Digo, ¿qué son esos? ¿Cervatillos o no? Son franceses. Claro. Entonces envía mensajes a Blake pues, para alertarle, y se repliegan desde esa posición avanzada para reforzar el centro del tiro de cañón. El cerro, sí. Eso, el cerro, ¿no? Sí. Entonces, por fin, y con las primeras luces del amanecer, pues Suchet pues comenzó a formar a su ejército en orden de batalla, dispuso a unos 6.500 hombres en el Cerro Portes, con 12 piezas de artillería y 800 hombres a caballo, comenzando en ese momento la batalla de Alcañiz a las primeras horas de luz del 23 de mayo de 1809. Aquí se daba inicio a la mayor batalla, como hemos dicho antes, de la Guerra de la Independencia en tierras turolenses. El ataque pues fue iniciado por los franceses con esa artillería dispuesta en el Cerro Portes, pero dada su lejanía de las posiciones españolas, sus disparos carecieron de efectividad real, y ante esto pues Suchet
pues ordenó el avance del general Laval con 4.000 hombres, dispuestos en 2 columnas con el objetivo de tomar el Cerro de los Pueyos, defendido por la infantería ligera de los voluntarios de Aragón, los tiradores de Murcia y la segunda brigada de voluntarios de Aragón y Daroca. Sin embargo, pues al acercarse hacia allí, los franceses quedaron en su avance bajo el fuego de la posición artillada española situada en el Cerro del Tiro de Cañón, por lo que se vieron obligados a replegarse. También fueron enviados a otro punto de la línea española 1.000 polacos del primer regimiento del Vístula, siendo igualmente rechazados. Sin embargo, y a pesar de ambos fracasos, el repliegue del ejército francés se había realizado en ambas ocasiones de forma ordenada, pudiendo así mantener su propia línea de batalla. Esto es lo que siempre se vemos a veces, incluso en las películas, que fíjate, ahí sí que lo muestran más o menos bien, ¿no? Teniendo en cuenta que son películas. Este tipo de lucha de regimientos que van todos andando hasta verse el blanco de los ojos y todos aparentemente manteniendo la calma, bien junticos unos con otros, se preparan, hacen las cargas de fusilería y esperan a que el enemigo les haga lo mismo. En plan, dice, y se mantienen ahí, a pesar de los muertos y todo eso. Es que precisamente el que rompía esa línea, el ejército que rompía esa línea, era el que haya derrotado, porque entonces aparecía la caballería y lo arrasaba con todo. Por eso era importantísimo mantener siempre, tanto en el ataque como en retiradas, pues esa formación ordenada, ¿no? Que estamos viendo que las tropas de Suchet saben mantener a pesar del fracaso de estos 2 intentos de ataque sobre las 2 posiciones elevadas en las que están las tropas españolas en ese momento. Y esto es clave, hasta ese momento, durante el desarrollo de esta batalla del Cañiz. Sí, porque es en ese momento cuando se produjo un tercer intento de avance francés, esta vez de forma simultánea, contra el Cerro de los Pueyos y el Cerro del Tiro de Cañón, pero mientras esto ocurría, pues el general Blake pues dijo, otra vez no lo vais a hacer, ¿no? O sea, vio una oportunidad de sorprender al enemigo y provocar el pánico con una celada. Claro, vamos a ver aquí qué nos inventamos. ¿Y qué es lo que se intenta invitar Joaquín Blake inventar para ver si consigue sorprender a los franceses? Se inventó y que le salió bien. Sí. Pues Blake envió, aparte de la caballería y la infantería, a ocultarse en torno a un caserío situado justamente a los pies del Cerro de los Pueyos y, aprovechando las construcciones de este lugar conocido como el caserío Tella y los olivares que había a su alrededor, la infantería ligera del 2º de Cazadores de Valencia y el 1º de Voluntarios de Aragón se desplegaron por las tapias del caserío ocultos y a la espera de una oportunidad. Esto me suena a todos aquellos que hayan jugado al Total War. Esto le sonará mucho, esto de que miras tropas y los pones entre los árboles y tal. La verdad es que a mí me suena mucho a esto de casi de videojuego, pero aquí en este caso en la realidad, en la vida real. Me suena también algo parecido a lo que ocurrió en la batalla de Farsalia, de César contra Pompeyo. En Farsalia te vas ya. Sí, no, de verdad. Bueno, y esa oportunidad pues llegó cuando los franceses, que volvían a intentar tomar los cerros de los Pueyos, ¿no? Pues y del Tiro de Cañón, fueron nuevamente rechazados por tercera vez. Los napoleónicos tuvieron que volver a retirarse, otra vez en orden, pero en ese momento la infantería oculta en el caserío y la caballería también aprovechó y les realizó, sin que lo esperaran, una descarga sobre los desprevenidos franceses, seguida por la carga de la caballería española. ¿Y qué se produce aquí en ese momento? Pues el pánico entre los napoleónicos, quienes empezaron a huir rompiendo esa línea del frente de batalla. Y eso es clave en una batalla. Una vez que se rompe la línea, esto ya prácticamente es la victoria está conseguida prácticamente, ¿no? Claro. Entonces, tras este importante revés, aunque no fue a más porque la caballería española se contuvo en la persecución para no caer en su propia trampa, pues el general Suchet ordenó atacar el centro del ejército español, donde se situaba el Marqués de Lazán, mientras lanzó a varios regimientos en formación de columna hacia otras posiciones españolas para evitar así que éstas dieran apoyo al sector central. Sin embargo, pues la ofensiva francesa sobre el centro del ejército español fue repelida por un intenso fuego de fusilería y artillería, causando numerosas bajas entre el ejército napoleónico. Ante el nuevo fracaso y a las 7 horas de combates, la batalla de Alcañiz finalizó hacia la 1 de la tarde con una importante victoria del ejército español, que había sufrido en aquella jornada unas 300 bajas entre muertos y heridos. Que no son pocas, pero bueno, al final se hacen valer de esas posiciones elevadas que Joaquín Blake se aprovechó para tomar, para luchar en una posición más elevada, que solía ser pues mucho mejor que tener que atacar tú cuesta arriba mientras te están disparando desde una posición más elevada. Y claro, sí, son 300 bajas, pero recordemos, no son todos muertos, son entre muertos y heridos. Pero mientras tanto, ¿qué bajas tiene el lado francés? ¿Cuántas bajas tiene el mariscal Suchet en este ataque a Alcañiz? Pues 500 muertos, y eso sí que son solo muertos, 1.500 heridos
y 40 prisioneros. O sea, 2.000 bajas de sus tropas que hemos contado que llega hasta las inmediaciones de Alcañiz con 10.000 hombres, más o menos, que son los que acá se acaban juntando. Son 10.000, perdón, de esos 10.000 aproximadamente, 2.000 son bajas. 500 de ellos muertos, irreemplazables, y 1.500 heridos de diferente consideración. Algunos se recuperarían, conseguirían volver a luchar, pero otros igual se quedaron lisiados de por vida y fueron bajas permanentes. Con lo que el drama humano que le suponía para ellos, en fin, esto es una derrota tremenda, claro, para el lado francés, evidentemente, ¿no? Y aquí el mariscal Suchet, claro, ante esta debacle, se retira esa misma tarde del 23 de mayo, primero hacia Samper de Galanda, esa línea que habían creado en la retaguardia, para después, aprovechando la oscuridad de la noche, regresar prácticamente sin descanso hacia Zaragoza, donde al llegar, no sé cómo lo hizo, pero trató de ocultar el resultado de la batalla, porque imagínate que por las calles de la ciudad, de una Zaragoza que había sido conquistada por los franceses apenas unos meses antes, empieza a cundir la noticia de que a apenas jornada y poco más allá, ¿no?, de marcha de allí, de Zaragoza, hay un ejército español que ha sido capaz de derrotar en campo abierto a los franceses. Pues existía el peligro, evidentemente, de que la ciudad y sus alrededores pues vieran la oportunidad de un levantamiento que pusiera en problemas el dominio francés. Claro. Menudo percal, ¿no? Claro, se hubiera montado allí, ¿no?, si se llegara a enterar la población civil. Entonces la victoria fue muy importante y dejó al Bajo Aragón como base de operaciones desde el que mantener con cierta regularidad el acceso desde el Valle del Ebro hacia el Levante, y también para intentar acometer esa ofensiva para recuperar Zaragoza. Es más, el avance del general Blake no se hizo esperar mucho tiempo, bueno, quizás sí se hizo esperar demasiado tiempo, ¿no? Y apenas 3 semanas más tarde su victoria avanzó sobre Zaragoza por la zona de Belchite y también por María de Huerva. Digo que quizás sí esperó demasiado tiempo porque a lo mejor se hubiera ido más rápido, los resultados hubieran sido otros. Claro, pero aquí, a ver, esto es a todo pasado, pero recordemos que los efectivos que han vuelto derrotados de Alcañiz son unos 8.000, más o menos sin condiciones de luchar. En Zaragoza no están ahora solo 8.000, sino que en Zaragoza había otros 10.000 efectivos. Claro. Y superioridad numérica, ejército profesional, cosa que en buena medida no es el que lleva Joaquín Blake. Es normal que quisiera pues reforzarse antes de avanzar. Claro, pero bueno, tratará de tomar Zaragoza, tratará Joaquín Blake. Claro, tiene la contrapartida de que el otro también pues se está reforzando, ¿no? Pero al final, pues en esas luchas que se desarrollan entre Belchite y María de Huerva, en ese intento de Joaquín Blake de recuperar Zaragoza, pues en aquella ocasión la victoria, al contrario que le ocurrió en Alcañiz el 23 de mayo de 1809, pues sí que acabaría recayendo en el lado francés, casi de casualidad, porque la verdad es que fue bastante reñido, hasta que al final resulta que pierden prácticamente todos los suministros el lado español. Cuando cae cuentan que una granada perdida pues llega por ahí, acaba afectando al polvorín en Belchite de la tropa española, que se queda sin suministros prácticamente, y evidentemente se ven obligados a retirarse, ¿no?, con ese consiguiente fracaso. Y de hecho, esa batalla de María la vemos hoy como una de las victorias napoleónicas inscritas en piedra en el Arco del Triunfo de París, cosa que Alcañiz por lo que sea no. Claro, porque no es una victoria, fue una importante derrota del lado napoleónico, y especialmente la más importante, la batalla más importante, como venimos hablando durante todo el programa, en tierras turolenses. Sí, y hasta aquí, bueno, pues la que fue la gran batalla en tierras turolenses durante la Guerra de la Independencia Española, y que, como podéis comprobar, pues tuvo mucha importancia en el difícil contexto del momento. Incluso se creó ya después de la guerra, en el año 1815, una cruz de distinción para aquellos que participaron en la batalla, que era una cinta compuesta con cinta roja que representaba las aspas de San Andrés y una corona de laurel con una llama amarilla y roja, completada con un óvalo blanco en su centro con la inscripción Fernando VII y Alcañiz en letras de oro. Pues esa medallita se le dieron a aquellos que participaron en aquella victoria en la batalla de Alcañiz. Y por cierto, muchos de los detalles de esta batalla de Alcañiz los tenéis, como os hemos comentado, en la página web de la Asociación Voluntarios de Aragón, pero también en un artículo publicado el pasado 18 de mayo de 2025 en el Diario de Teruel, escrito por Rubén Sáenz, por Javier Ibáñez y también, por supuesto, por Luis Orando, que ya lo hemos mencionado antes, y yo os digo que es más que recomendable este artículo. La verdad es que es una maravilla y te explica con todo el lujo de detalles, y además por gente que conoce muy bien cómo eran las batallas en esta época, pues te lo explica punto por punto, y la verdad es que aquellos que tengáis mayor interés, pues ahí tenéis, por ejemplo, pues una especie de bibliografía. En este caso realmente es un artículo periodístico en el Diario de Teruel, pero que la verdad es que es muy interesante. Y hasta aquí esa batalla de Alcañiz del año 1809, una de esas batallas olvidadas de la Guerra de la Independencia, y en este caso en territorio aragonés. Y bueno, Santiago, no me toca más que decirte pues hasta luego, y nada, emplazarnos como siempre pues en el siguiente episodio a seguir hablando de la historia de Aragón. Hasta la próxima.
cruzar los bosques, andar los prados, subir a puerto a ver el rebaño, vencer la montaña, mirar abajo, soñar con lo que al hombre le cautivó hace tanto. Como siempre, esperamos que hayáis disfrutado mucho de este episodio. Ya sabéis que cada sábado a las 3 de la tarde tenéis un nuevo programa para escucharlo en Aragón Radio, y si os lo perdéis, lo podéis escuchar en formato podcast donde queráis, en aragonradio.es, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en el canal Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, comentarios, sugerencias de temas y sobre todo suscribíos, porque así entre todos conseguiremos hacer llegar a cada vez más gente la historia apasionante de nuestro Aragón. En la técnica hemos tenido a Ana Vázquez y te esperamos para seguir haciendo historia en Aragón Radio. Yo no soy menos. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada
cada uno que busque, que yo no soy menor.